Pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Sí, ya estamos en el aire, así que deje todo así como está. Muy buenas noches, Miguel. Aprovecho y te saludo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Miguel? Bien, Bienvenido, congénere de AVE. Bueno, Es cierto. esto es Pulsión de Radio y mi nombre es Gabriel Pulice. Me acompañan aquí, ya los saludamos, pero los volvemos a saludar. Muy buenas noches, Luis Di Santo. Buenas noches, Gaby. Desde la casta los saludo. Yo siempre supe que usted era de la casta. No, yo me acabo de enterar. Me acabo de enterar que soy parte de la casta. Yo pensé que la casta era otra cosa, pero, pero estos últimos días me di cuenta. Se le notaba, ¿eh? Sí. Pero, en fin, prefiero ser de la casta y no casto, le digo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Qué resiste. Vamos a ver. ¿Qué tal? Muy buenas noches de nuevo. Estamos con Miguel Calvano, que bueno, hoy va a ser nuestro invitado especial también, aunque es parte del equipo. Bien. Y que bueno, vamos a desarrollar en realidad el tema que venimos, ¿no? Desplegando a lo largo de todo el año en torno de la voz. Esta vez en relación a las antipolíticas de la voz. Sí, señor. Y algunas articulaciones en relación al super yo, las voces, las toses. Sí, señor. Bueno, les cuento, porque no se acaba ahí el programa. Vamos a tener en la segunda hora el último episodio del Desamur de este año, Mi País y París, y hoy especialmente en torno de la figura de Josephine Baker, Soñar, Cuerpo Despierto, en la voz de MP. Josephine Baker es, entre otras cosas, la autora de la cortina musical del Desamur, pero es una historia que vale la pena también desarrollar. Y hoy vamos a inaugurar otra columna, que es el Rincón Patagónico. Vamos a contar con la participación de Carlos Chávez, Diego Reis y Facundo Bocanegra, que bueno, nos van a aportar algunos aires frescos de la Patagonia. Y bueno, vamos, si les parece, a escuchar un tema musical. ¿Les gustan los gorilas? Claro. Más o menos. Bueno, estos que vamos a escuchar son los gorilas que más me gustan. Están los de Chico Novarro. Sí, y bueno, Clint Eastwood, I'm Unhappy. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, te escuchamos, Miguel. Bueno, última charla del año para mí, acá. Un año donde me sentí muy bien, muy cómodo, muy bien tratado. Cosas que a veces no son tan habituales como uno cree. Bueno, muchas gracias. Por favor. Usted se lo merece. No, gracias a ustedes. La columna trans prácticamente se volvió casi un seminario para mí, ¿no? Porque tomé como una especie de tema
que en realidad en el que no había pensado nunca, Mm. o había pensado poco, que es el tema de la voz. Empezamos trabajando cuestiones sobre el por qué la radio, y de ahí sale en realidad la cuestión de la voz, a partir de por qué la radio, ¿no? Porque hay radio, porque existe la radio, de dónde viene la radio. Sí, la vigencia de la radio. Sí, además ¿no? la vigencia, es impresionante eso, sí. El autismo, también trabajé bastante sobre el autismo. Hasta el mes pasado, en que a partir de la cuestión de las elecciones presidenciales en la Argentina, tomamos la cuestión de la voz y su relación con la política, las políticas de la voz. Políticas donde correlacionamos lo escrito y la voz. Empezamos con Aristóteles, que en la política plantea a la voz humana como una partición entre la foné, tanto voz animal, y el logos, voz humana. Bien. Modernamente Agamben plantea lo mismo a partir de una pregunta: ¿cómo la nuda vida habita en la polis? La nuda vida. La nuda vida, la vida desnuda. Plantea una topología de la voz política como extimidad. Bueno, eso lo trabajé la última vez, no lo voy a repetir. La cuestión es que lo que nos queda de ahí como cuestión, para mí por lo menos importante, es que la voz no es el resto de un estado salvaje precultural previo al lenguaje humano. Todo parte de la lengua. No hay reales previos a los que la lengua sofocaría. El acto primero es dicho. Vimos también la cuestión de lo dicho en voz alta, a viva voz, lo que otorga un carácter performativo a todo acto ritual, simbólico. La voz vive entonces. No agrega nada a los contenidos de esos ritos, pero asegura su eficacia ritual. Trabajamos una topología, la topología que plantea Agamben, ¿no? Una exclusión inclusiva en lo social. Pero hicimos un recorrido en relación a la educación. La educación empieza con la voz de la maestra. No hay educación sin voz de la maestra. Hasta la propia voz. En todas sus variedades. Sí, ¿no? claro, obvio, con todas las variedades que eso ha tenido. Pueden ser también los maestros, También. no solo la maestra. Pero es a partir de la voz humana la cuestión de la educación. La propia voz en los exámenes, la defensa de las tesis universitarias, la voz en la justicia. La voz en la justicia, es muy interesante eso de la voz en la justicia, en los juicios. La acusación, la defensa, la sentencia se escriben, pero además de ser escritos, se leen en voz alta. También se despliega en la religión, donde las plegarias y las fórmulas litúrgicas se dicen. El Indio Solari, en una de sus últimas producciones, canta: si rezo solo, Dios se aburre igual, pero así, creo, me escucha mejor. Es muy interesante esto que vos acabas de decir, sobre todo donde lo puntualizás en la justicia, porque esto de la lectura de la sentencia, del fallo, muchas veces implica que el acusado elija no estar, como si algo de lo que se dice le fuese difícil de escuchar o difícil de soportar, ¿no? O sea, como la voz, a pesar de que sabe más o menos cuál va a ser su condena, hay algo ahí de ese momento que está excusado, si quiere, a presenciar o a escuchar eso, ¿no? Habíamos mencionado el juicio a los que mataron a los rugbyers que mataron al pibe en Villa Gesell. Lo que les pasó con la lectura del fallo. Sí. ¿No? Fue muy impresionante eso, como lo pudimos ver. Sí, la conmoción. La conmoción, que hasta ese momento habían estado eran como imperturbables. impávidos, exactamente. Sí. Y cuando escucharon la voz de la jueza, la cosa cambió.
En todos estos ejemplos institucionales, la educación, la justicia, la religión, la política, el lazo entre la voz y la letra es muy estrecho, pero aún así están disjuntos. Ninguno reemplaza al otro, pero tampoco es sin ese otro. La voz del pueblo expresada a lo largo de la historia, por ejemplo, para aclamar reyes, hasta la fragmentación de esa voz vía el voto en las elecciones, donde se expresa, podríamos decir, una voz sin sonoridad. Vimos, estoy como haciendo una especie de resumen del recorrido. Sí. Vimos cómo en la Constitución argentina se legisla el modo de la toma de juramento de la autoridad presidencial. Juramento hecho a viva voz. Si la voz asegura la correcta fiabilidad de lo escrito, de la letra, en tanto la letra se codifica, por ejemplo, en los artículos constitucionales, o sea que la letra se ritualiza indicando las vías por donde la voz expresa la presentación pública de la voz, es entonces un instrumento de performatividad social. Es un sello en la comunidad del reconocimiento de la eficacia simbólica. Por ejemplo, no se hizo pública la ceremonia por la que Milei tomó juramento a sus ministros. Mal indicio, ¿no? Mal indicio o indicio de su no relación con el tesoro cultural que lo precede, y por el lugar que ocupa, no está a la altura de ese lugar. Bueno, entonces, la voz en tanto práctica de la letra. Voz y letra coexistiendo, esa es la voz política, lo que podríamos llamar la voz política. Políticas de la voz, ahora veamos las antipolíticas de la voz. Esto que voy a decir ahora está, me pareció, en correlación con las charlas de la semana pasada con Zabalza y Aleman, que la verdad me gustaron mucho ambas transmisiones, ¿no? Sí, qué resonancias, sí. Miguel. Sí, muy impresionantes sí. Han sido, sí, verdaderamente. Otra vez, ¿qué es la voz? Es un plus a lo dicho, plus a la palabra que se pronuncia, plus cuyos elementos tomados de los desarrollos de la fonología son el acento, la entonación y el timbre. Acento, entonación y timbre te hacen despertar o seguir durmiendo. El acento es esa particular tonada de las distintas provincias, pero también la firmeza o tibieza en lo dicho. Ahora lo voy a ejemplificar eso. Bueno. Existe un tipo de voz cuyo uso y función consiste en poner en tela de juicio la letra misma y la autoridad. Hay un tipo de voz donde no se cumple lo disjunto que mencioné antes entre la letra y la voz. Es la voz autoritaria. La voz autoritaria es la voz que se fundamenta en oponerse a la letra. No suplementa a la letra, la suplanta. A lo largo de la historia, los fenómenos totalitarios tienden a depender abrumadoramente de la voz. Tienden a reemplazar una autoridad por otra autoridad. Voz ilimitada y desatada, no atada a la letra. Voz, además, en directa conexión con la violencia. En los dictadores, esta voz funciona con un rasgo esencial. Está más allá del significado. El discurso no es más que la puesta en escena, el decorado, la coreografía de la voz. El ejemplo clásico y cruel de eso es el del Führer. Führer significa caudillo o conductor. Jefe de gobierno del Tercer Reich, comandante en jefe del ejército, desempeñaba funciones políticas para las que había sido elegido en elecciones populares. Pero era el Führer por su relación a la voz. El lazo con sus electores es un lazo vocal. Aclamado masivamente en cuanto acto se realizara, el rasgo esencial de su discurso es que sus palabras, soportadas en su voz, hacían la ley. Su voz hace la ley. Carl Schmitt, que es un famoso jurista alemán de la época, lo dice claramente.
1935. La voluntad y el plan del Führer se manifiestan en directivas orales y son así la ley positiva del modo más directo e intenso. Por otra parte, el uso totalitario de la voz no es una invocación a lo sagrado, a los rituales, sino que trata de imitarlos. Pone en escena su pantomima tan espectacularmente como sea posible. El discurso de Milei finaliza con una invocación a las fuerzas del cielo y a los macabeos. ¿Tendrá idea de quiénes son los macabeos? ¿Quiénes son? Y es un pueblo que luchaba por la liberación de su pueblo, ¿no? Sí. Muy interesante lo de los macabeos. Entonces, nos las tenemos que ver con un objetivo principal de un gobierno de ultraderecha: poner todos los recursos en la promoción del espectáculo. Promoción del aquí y ahora como acontecimiento a través del lazo directo entre el gobernante y las masas. Miguel, ¿te puedo hacer una pregunta? Diga. Respecto a esto que vos decís? ¿Vos lo ves como una contradicción o como una continuidad, esto del espectáculo y que no se haya dado a ver la jura de los ministros? ¿Como una ruptura o como una continuidad? No, es del una espectáculo? continuidad, no, es una continuidad, exactamente, no es una ruptura, no. A su vez, se apunta a aniquilar la distinción entre la voz y el logos. Si cae esa distinción, si la voz fagocita la letra, la nuda vida de Agamben puede ser matada sin dificultad, ya que pierde valor al serle sustraída la posibilidad de hablar. Ese es el destino que tienen las víctimas de todas las dictaduras. El psicoanálisis tiene un término para nominar lo que acabo de describir. Este término es el superyo. Imperativo de voz que ordena y al mismo tiempo al que no se puede desoír. Tengo una hipótesis sobre lo que pasó en las elecciones. Hubo un combate, por ahí combate suena fuerte, una oposición entre el ideal del yo, cuya representación más cabal es la frase "la patria es el otro", y el superyo, ese que ordena destruir formas jurídicas y legales vigentes, la libertad como campo sin otro. Superyo que ordena destruir al Estado, al que se piensa como fuente de todas las desgracias. Esto es interesante. La posición de Milei no es una posición nazi. El nazismo proclamaba la unidad del líder y el Estado, ¿no? ¿Cuál emulación del rey famoso que dijo "el Estado soy yo"? En ese combate en el campo electoral triunfó el superyo. Derrotado el otro y sus historias, su historización, sus legados, su Estado, su patria, su mar, como decía Zabalza la semana pasada. Sí, Milei. ¿Eh? Milei. Milei, sí. Veamos un poco qué es el superyo. Desde Freud, el superyo es una instancia prohibitiva. Prohíbe, por ejemplo, el incesto. Tiene un lugar normativizante cuando es el resultado de la incorporación de la prohibición paterna. Se lo acepta de mala gana, pero no aceptarlo conlleva el peligro de perder el amor de los padres. Se lo piensa, que lo repite como una especie de fórmula canónica, heredero del complejo de Edipo. Originalmente es entonces un elemento de prohibición de goce bajo la amenaza de la castración como telón de fondo. Pero no olvidemos, el superyo es inconsciente, forma parte del inconsciente, es un estado del inconsciente el superyo. Tan es así que rápidamente tuvo otros agregados a esa idea original de heredero del complejo de Edipo. Componentes pregenitales agresivos, el superyo arcaico precoz de Melanie Klein. Superyo que entonces da cuenta de un goce, lo digo rápido, más allá del falo. El superyo entonces es el reverso del nombre del padre. El nombre del padre regula el goce materno y destaca o produce
engendra lo que llamamos goce fálico, un goce referido al falo. El superyo va a nombrar lo no tomado en ese goce, aquello que escapa al dominio, al registro del goce fálico, el goce más allá del falo. De ahí que Lacan subvierte esta posición. El superyo ya no es una instancia prohibitiva, es un mandato a gozar, pero a gozar más allá del falo. Rápidamente. Seminario 1. Menciona a Robert, el niño autista atendido por Rosine Lefort, el chico que gritaba lobo, lobo. Aquí Lacan habla del superyo, cuando Rosine presenta a ese chico. Y dice que el superyo es un trozo de ley sin sentido. Dice que el superyo es esta ley, recorte de ley lo llama, y que tiene un carácter insensato y feroz. Es un imperativo que se limita a tú debes, sin ningún contenido. Me interesa rescatar esta idea del superyo porque el superyo aparece vinculado a los gritos, a la vociferación. En el seminario 2 agrega que esta ley es incomprendida por el sujeto y actuada en los síntomas. En el seminario 3 es un trozo de ley sin dialéctica con otros aspectos de la ley, por lo tanto es inmodificable, lo cual le otorga ese carácter de insensato. Y dice una cosa interesante, Lacan dice que tiene un carácter de malsana neutralidad. Me gustó, porque eso retoma lo dicho por Alemann la semana pasada. Alude a la supuesta neutralidad del analista. Neutralidad que en varios analistas prelacanianos era el lugar del analista. Los trabajos clásicos de Strachey sobre la interpretación mutativa responden a la idea de un analista que ocuparía el lugar del superyo o del ideal del analizante. Según estos analistas, este es un aspecto benigno del superyo. La confusión entre el ideal del yo está ahí. Está prácticamente planteada en esas ideas. En el seminario 4 agrega algo más que nos interesa particularmente. Los imperativos del superyo pueden ser interrumpidos en su formulación. Viva la libertad, carajo, responde a esta definición. La libertad como mandato interrumpido. Carajo es un mandato a callar. Es amenaza y reenvía la libertad a sí misma. Es un mandato sin contenido, sin significado. Es un significante solo, insensato. Bueno, ya la libertad como imperativo. Claro, ya ¿no? Está planteada como imperativo que no se liga a nada, además. Que no se liga a nada. Exactamente. No... Sí. Estamos ya en el momento de ahora, la pausa musical. Cuando Miguel, cuando vos lo digas. Cuando Miguel lo... Recién empiezo. No, bueno, pero, sí, pero hay un esquema que tenemos que No, respetar. está bien, bueno, por eso, ¿no? Cuando ustedes quieran, cortamos y después seguimos, no hay problema. Bueno, ¿quieren hacer ahora una, Sí, dale. una breve... Kay Jarrett y su trío con Jan Garbarek, que toca el saxo que no se puede creer. El tema se llama Mi canción, My Song. Bueno, ¿y algún comentario en relación a la elección de Your Song? Sin voz. Bien. Bueno, pero volvamos a la voz. Bien. Del superyo. Entonces, trozo de ley sin sentido, Sí. mandato interrumpido. Imperativo de libertad. Sí, este es el aspecto simbólico del superyo, la cara simbólica del superyo. ¿Es contagioso el superyo, Miguel? Es inconsciente, Sí. es como preguntarme si es contagioso el inconsciente. ¿Es contagioso el inconsciente? Contagioso. Bueno, lo peor es no estar contagiado de eso. Uh-huh. Lamentablemente, o no sé, No sé, afortunadamente no sé, me parece. No sé, depende, habría que medir los porcentajes. Sí, habría que medir los porcentajes, sí. No sé quién hace la encuesta además. Bueno, bien. Entonces, esta cuestión de
mandato significante solo, insensato. Insensato quiere decir eso exactamente, que no tiene otro significante al que referirse. Sí, que tiene algo de colálico, ¿no? Sí, además. Eso es lo que ha pasado con Milei, por lo menos hasta las elecciones. No argumenta. Hay ruptura de discurso. Grita furioso, su discurso se degrada, solo queda el mandato. Ahora bien, paneo, hagamos un pequeño rápido paneo por los 40 años. No se olvide que es el presidente, así que Sí, con todo respeto. Con todo respeto. Por eso vamos a hablar de los otros presidentes. Bien. Hice como un cuadrito. Macri tampoco brilla hablando. Entre sus adeptos lo llaman ojitos azules. No se destaca por la voz, pero la tiene. Cristina, Néstor, Menem, Alfonsín, Perón hablaban y mucho. Generaban devoción, rechazo, siempre interés. Siempre esas voces eran un llamado para ser respondido. En el medio se nos pierde De la Rúa, se nos pierde Luder. El caso de Luder es muy interesante. Podía decir lo mismo que Menem o que Alfonsín, pero lo decía sin entonación. Era una voz que no despertaba a nadie. Sin embargo, Vittel con su fallido hizo historia. Y ese tono en ese fallido. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? El cierre de campaña del PJ de 1983, cuando dijo, porque nosotros los peronistas entre liberación y dependencia elegimos dependencia. Y el millón de personas lo victorió como si hubiese dicho liberación. Claro. Bueno, más o menos siguen Sigue, funcionando. exactamente. Más o El menos problema es la parecido al opción, electorado. Igual Vittel no era candidato a presidente. No, pero tenía un No. tono de voz Estoy hablando interesante. de los candidatos a presidentes o los presidentes. Los presidentes, claro. Claro. Sí, Luder no llegó a hacerlo. No. Pero es interesante lo de Luder, porque decía lo mismo que Alfonsín, pero nadie le creía. No se le podía creer a esa voz. Insisto, no era el contenido, era la voz. Duhalde estaba como a medio camino. Tenía timbre, pero no acento ni tono. Alberto, mientras habló, generó adhesión, porque se dirigía a un otro que esperaba su palabra, por ejemplo en la pandemia. Se sostenía en su timbre de profesor universitario. Cuando no pudo sostenerse más en hechos políticos, cayó. Al callar, perdió todo crédito. Así caen los semblantes, como caída de los soportes que sostienen la figura y la función. Si pierden la voz, no queda nada de ellos. Alberto, De la Rúa fueron de ese orden. Soportes que sostienen la función, dije. Ese es otro modo de decir figura obscena y feroz del superyo. Este es el lado imaginario del superyo, la figura. Por ejemplo, Néstor Kirchner, Menem. Son dos ejemplos que se parecen. Menem era muy simpático. En algunas cosas. No, estamos hablando de la voz, Sí, y del efecto sí. de la voz, no, otra vez, no de los contenidos. La simpatía a Menem le quitaba lo obsceno y feroz de lo que hizo. Néstor, y su ojo que miraba para cualquier lado, lastimándose con el bastón de mando, le daba un carácter justamente no de obsceno ni feroz. Tierno. Casi, Exactamente, ¿no? tierno. Un caso particular es el del golpe del 76. No había voz. Había ruido de armas, de desaparecidos. Fin, Comunicados. lo que ya sabemos. Ahora voy a los comunicados. El 24 de marzo del 76 yo vivía en San Telmo. No me olvido más de esa mañana. Me despertaron los helicópteros. Un infernal ruido de helicópteros que volaban a baja altura, que estaban dando vuelta por la casa de gobierno. O sea,
listos a llevarse a Isabel. El 24 de marzo del 76 yo estaba vestido de soldado en 3 de febrero. Wow. Y la consigna era decir: señora, señor, vuelva a su casa, hoy es feriado nacional. Mirá. En ese tono, además. Tenía la voz más finita. Entonces, la Junta Militar hablaba por sus hechos. A los comunicados militares, pura letra de goce, se los hacía en nombre de la Junta Militar. Se instalaron muchos mandatos, ¿no? En esa época. La enfermera que hacía y pedía silencio en las fotos, por algo habrá sido, ese triste tipo de frases. Había demasiadas prohibiciones en esa época. Hay un trabajo de Ricardo Piglia, que está en uno de los libros sobre Emilio Rienzi, los diarios de Emilio Rienzi, no sé, no me acuerdo bien en cuál, pues son 3. Trabajó magistralmente la prohibición de estacionar en la calle. Y te voy a dar un dato que solamente lo tiene alguien como yo que vivió eso. Cuando teníamos la instrucción militar a cargo de los cadetes, pues yo la hice en el Colegio Militar de la Nación, antes de darnos la ley del soldado, que eso implicaba saber qué implicaba desertar y por ende ser culpable si desertaba, el primer texto que nos dieron como instrucción fue los protocolos de los sabios de Sion. ¿Los protocolos? De los sabios de Sion. ¿Sabes qué es eso, no? No. Ese es un libro mítico donde un filonazi sionista, que no me acuerdo cómo se llama, dice que los judíos tienen una gran conspiración para quedarse con Sudamérica, sobre todo con la Patagonia. Es un texto antisemita y de derechas que circulaba hacía muchos años. Y lo primero que nos dijeron, como si fuese un documento oficial. Mira vos. O sea, era de lectura obligatoria. Lo leían directamente. Sí. Junta Militar. Galtieri, por ejemplo, tuvo voz cuando invadió Malvinas. Ni antes ni después. Milei grita. Habló poco en primera y segunda vuelta. Escuchaba ruiditos, voces, toses. Las toses son interesantes. Dan cuenta de un fenómeno auditivo prelingüístico, un umbral, término que se utilizó la semana pasada. Yo tengo un paciente que, increíble, es mucho tiempo que lo veo, que lo analizo, está en análisis. Cuando llega a la puerta del consultorio, tose, hace una tosecita, se anuncia así, con una tos. A Milei es interesante eso, interrumpirlo lo desfigura, lo transforma, lo saca de eje, Sí, no lo soporta. hace aparecer el super yo. Justamente ahí. Después de su triunfo, ¿se encerró o lo encerraron? No tiene equipo, se lo tuvieron que armar sus derrotados en las elecciones. Mal indicio, ¿no? En 24 horas sus otros enemigos pasaron a ser sus socios. La ausencia de discurso es evidente. Como piensa un colega, un amigo, Alejandro del Carril, la poca voz de Macri lo estabilizó. Yo estoy de acuerdo con eso. La voz de Macri lo estabilizó después de perder la primera vuelta. Y entonces produce sus desmentidas. Son la casta, pero aún así. Claro, pero hay algunas pistas que me parece que él dio así en línea con... Porque muchos dicen que Milei, aparte de su cuestión ideológica y política, tiene como una cuestión mística también, ¿no? En las apelaciones que hace a los macabeos y demás. Sí. Pero también hay otra apelación que es la segunda vez que la dice, cuando dio el discurso de espaldas al Congreso, que tiene un tinte religioso, que dice, bueno, no importa lo que han hecho en el pasado, si quieren trabajar conmigo, son bienvenidos. O sea, no importa si has pecado, ¿no? Podríamos decir, las puertas están abiertas para vos. O sea, me parece que
hay ahí una línea que más allá de los cambios que ha habido de tono y de presentación, o de sustracción, ¿no? De correr y que hablen otros, por ejemplo el ministro de Economía ahora, que es el que tiene la voz en los últimos días. Hay algo de eso que de alguna manera sigue estando, me parece, ¿no? Sigo con Lacan. En el seminario 16 distingue deseo y goce. No es que antes no lo hubiera distinguido, pero digamos, trabaja sobre eso. Si lo prohibido es el deseo, eso empuja a su opuesto, el goce. Ya se vislumbra la oposición entre el otro y el goce. Ya se vislumbra el carácter real del superyo. Ya en el 10, que es generalmente el que más se cita en relación al superyo, había relacionado el superyo con la voz, ¿no? A través del trabajo de Rey con el shofar. Polemiza con Rey, que pensaba que el shofar es un cuerno que representa la voz de Dios. Para Lacan esa es la voz que se le hace oír a Dios, pero bueno, no importa, tanto para lo que me interesa marcar. Lo que distinguimos así, me parece, es la voz de una voz. La voz del superyo y la voz como objeto. El superyo plantea un otro sin falta. Un mandato de gozar es un mandato no correlacionado al deseo del otro, sino a su goce. La voz correlacionada al deseo es la voz como objeto en el fantasma. En tanto objeto del fantasma es una voz. En la primera clase del seminario 20 dice explícitamente Lacan que el superyo ordena gozar. Nos queda la voz del superyo y una voz, la del fantasma. La del superyo, entonces, es una voz que no está correlacionada al fantasma, está por fuera del fantasma. ¿Por qué? Porque borra de un plumazo, porque suprime al sujeto. Miguel, en relación a todo esto que vos venís desarrollando y fundamentalmente esta última parte, ¿cómo pensar ese episodio que a mí siempre me llama la atención de Freud con el hombre y las ratas, que lo ve en esa situación de como deliria? Sí. Y Freud interviene de una manera sorprendente y le dice, mire, yo no soy el capitán cruel. Y ahí lo saca de esa situación y de esa escena. ¿Cómo pensar esto, no? Porque ahí hay algo áfono que sí, pero además mortifica al sujeto y hay algo sí, que interviene como si fuese una cosa desde afuera, ¿no? No soy el capitán cruel, pero tengo voz, como tenía él. Bueno, pero yo me quedé pensando también en relación a esto que vos traías, ¿no? Que la voz, esa voz, ¿no? La voz del superyo, puede no ser una voz humana, ¿no? Puede ser la de un perro. Pero ahí entramos en el circuito alucinatorio. Y el superyo, lamento informarles, también forma parte de la neurosis. Digo, ya sé a qué te estás refiriendo, pero me parece que no necesariamente, a ver, bueno, lo charlábamos hace un rato fuera de micrófono. No me gusta repetir frases hechas. El superyo, su mandato a gozar. Bueno, qué bien. Manda a gozar, cuando en realidad hay que hacer toda una relectura freudiana para llegar hasta ahí, cosa que prolijamente la psicología del yo se encargó de destruir y de negar, incorporando el superyo al yo. Bueno, nos estamos metiendo en otras cuestiones, pero el texto, digamos, Princeps de Freud sobre eso, el yo y el ello, justamente carece del superyo, cuando en realidad es el texto en el que se introduce el superyo. Sin embargo, no está puesto ahí. No está en la tapa. Claro, no está en primera plana. No. Cuando él además se ocupó
bastante minuciosamente de distinguir el yo de la parte inconsciente del yo, de la que no era inconsciente, y él no ubicó ahí al superyo. La psicología norteamericana ubica ahí al superyo, por lo tanto ya el superyo deja de ser un problema, cuando en realidad el superyo es la otra cara del nombre del padre. El superyo es un término del inconsciente, de la estructura del inconsciente. Decir un término está mal. No, es una instancia. Claro, bueno, eso, una instancia. Entonces, interesante. Ahí, se me ocurría que ahí se puede ubicar, por ejemplo, a los violadores también. A los hombres violentos. Más que a los violadores, a los hombres violentos. El que grita y después pide perdón, ¿no? En ese movimiento donde no se sabe qué prevalece, si el grito o el perdón, y en esa báscula, pobre la mujer que está ahí, o el que esté ubicado, porque no es solo con las mujeres la cosa, con los chicos es muy... Bueno, pueden ser con los empleados. Exactamente, ¿no? Puede ser con los empleados, puede ser con los ciudadanos. Puede ser con los ciudadanos. Sí, puede ser... con los súbditos. Con los súbditos. Pensaba en los planteles de fútbol, en varias cosas. Sí. Bueno, entonces, en resumen, la voz del dictador, la voz totalitaria, se ubica en esta serie y se dirige al superyo de cada quien. O sea, me parece que esto que vos decís, la voz totalitaria, me parece mucho más pertinente que la voz del dictador, porque la voz totalitaria es la voz totalitaria. Puede ser estructural o coyuntural también. Sí, ¿no? claro. Puede ser una situación, pero también puede ser algo como un estado que se va instalando a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, sí. Incluso la voz totalitaria en las instituciones psicoanalíticas no están exentas de esto, de la voz totalitaria. No, en absoluto, claro que no. Justamente no. Se trata de pensar algún lugar donde no haya ese predominio. ¿Existirá? En la radio. En grupos más pequeños. En grupos más pequeños. Hay sesiones de radio que son un poco totalitarias. En algunos programas. Te diría. Quiero terminar no, digo, porque yo había empezado con una voz y nada más. Sí. Del relato de Plutarco, y acá tenemos la voz y una voz, y la distinción entre una y otra me parece que la da la pertinencia o impertinencia del falo y su ubicación o no en el fantasma, y la voz del superyo es una voz fuera del marco fantasmático. Quiero leerles un poema. ¿Puedo? Bueno. Son 60 páginas nada más, que lo leo rápido. Sí, en 8 minutos. Bien. Con todo, con los saludos. Es más rápido. No, porque tiene que ver con lo que decía Zabalza el otro día sobre el mar. Que me pegó fuerte, la privatización del mar. Es un poema de Nicolás Guillén. Se llama Tengo. Cuando me veo y toco yo, Juan sin nada nomás ayer, y hoy Juan con todo, y hoy con todo vuelvo los ojos, miro, me veo y toco y me pregunto, ¿cómo ha podido ser? Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de andar por mi país, dueño de cuanto hay en él, mirando bien de cerca lo que antes no tuve ni podía tener. Zafra puedo decir, monte puedo decir, ciudad puedo decir, ejército decir, ya míos para siempre y tuyos, nuestros, y un ancho resplandor de rayo, estrella, flor. Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de ir yo, campesino, obrero, gente simple, tengo el gusto de ir, es un ejemplo, a un banco y hablar con el administrador no en inglés, no en señor, sino decirle compañero, como se dice en español. Tengo, vamos a ver, que siendo un negro nadie me puede detener a la puerta de un dancing o de un bar, o bien en la carpeta de un hotel gritarme que no hay pieza, una mínima pieza y no una pieza colosal,
una pequeña pieza donde yo pueda descansar. Tengo, vamos a ver, que no hay guardia rural que me agarre y me encierre en un cuartel, ni me arranque y me arroje de mi tierra al medio del camino real. Tengo que, como tengo la tierra, tengo el mar. No country, no high life, no tenis y no yacht, sino de playa en playa y ola en ola. Gigante, azul, abierto, democrático, en fin, el mar. Tengo, vamos a ver, que ya aprendí a leer, a contar, tengo que ya aprendí a escribir y a pensar y a reír. Tengo que ya tengo donde trabajar y ganar lo que me tengo que comer. Tengo, vamos a ver, tengo lo que tenía que tener. Eso lo escuché cantado por Pablo Milanés. ¿No? ¿Sí? Sí, sí, sí. Uf, ¿Y quién es el autor? Nicolás Guillén. Nicolás Guillén. Guillén. Está Bien. en un texto, espera, pues lo anoté todo. Obra poética 1920-1972. Bien. Bueno, yo me quedé pensando un par de cositas que aparece también ligadas a la figura del super yo como características, ¿no? Que son, por un lado, la crueldad y por otro lado, la impunidad, ¿no? Bueno, sobre eso te quería preguntar, ¿no? Porque también hay algo de la crueldad que aparece en estos momentos desplegándose, ¿no? La crueldad me refiero ahí en donde no se tiene registro del sufrimiento o sí se tiene registro del sufrimiento del otro, ¿no? Y se avanza igual, ¿no? Y la impunidad, bueno, ¿es impune en Super Yo? A ver. Estamos hablando del Super Yo, ¿no? Sí, Que sí. nadie se sienta ofendido, Aludido, que nadie aludido. se sienta ofendido. En principio, Sí. el mandato del super yo es imposible. Es que- imposible gozar. Y que nadie se sienta ofendido también. Que también, Tan claro, imposible como eso. claro. O sea, ese mandato es imposible, es paradojal. Al mismo tiempo que se ordena algo, eso que se ordena no se termina nunca de cumplir. Eso por un lado. Por otro lado, la crueldad. Y la crueldad no es ese rasgo preedípico constitutivo mismo del super yo, justamente, ese rasgo materno no tomado por el nombre del padre. Y la impunidad. Si hay un significante solo, insensato, que no hace lazo con otro, eso es la impunidad. Justamente, que no hay otro significante que venga a atemperar a este significante primero y al mismo tiempo que lo signifique. Sí, porque de algún modo parece que hay como una sensación, ¿no?, compartida por muchos y muchas ciudadanas, ¿no?, respecto de, bueno, ¿cuál puede ser ese significante que venga a poner algún punto de coto a la crueldad y a la impunidad, ¿no? Me parece que, no sé si Coto, pero algunas sí ni Coto, ni Día, Ni Coto ni Carrefour. Ni Carrefour. ni Carrefour. Sí. Pero sí que algún punto. Les mandamos un saludo, de paso. Sí, los descuentos no, que sigan dándolo. Pero me parece que a algún punto se lo da precisamente la nominación. Sí, hay un nombre para eso igual, me parece. Es un nombre un poco venido a menos, pero es el mejor que tenemos, que es democracia. Ujú. Parece que democracia es un intento de, para. Bueno, pero es una paradoja, ¿no? Porque Tanto no se es puede. la democracia lo que nos trajo hasta acá, ¿no? La democracia o sus fallos, ¿no? Sí. Porque digamos, no, esto que sucede, que a alguna gente le parece muy bien y a otra gente lo horroriza, no es por generación espontánea. Entonces, me parece que también hay que entender cómo se llega a esto. Si no, se llama su repetición. O peor, ¿no? O peor. Sí. No, estaba pensando que Hitler también llega al Sí. al gobierno por Democráticamente. democráticamente. Sí.
Sí, Bolsonaro también, Donald Trump. Sí, hay una bueno, larga lista de... salvo Hitler, los otros que nombraron ustedes llegan y se van por el juego democrático. En el medio pasan cosas, ¿sí? Pero llegan y se van. Hitler es diferente. Sí, lo fueron. Sí. No, bueno, es diferente porque Sí, sí. no hay que olvidar que hay años de la historia, periodos de la historia que son cortísimos, históricamente hablando, pero que dejan una marca que reverbera a lo largo de décadas. Uno es el nazismo, 12 años en total, Sí. 12 años nada más, y nuestra dictadura 7 años y medio, la última, ¿no? O sea, periodos muy cortos de tiempo, pero lo que pasa en En esos términos periodos, históricos, sí. lo que claro. pasa en esos periodos todavía sigue dando que hablar, porque han pasado una serie de cuestiones que van más allá de los sucesos que pasaron, ¿sí? En fin, Bien. es un tema Nos quedamos sin sí, tiempo. Y... por ahora, Bueno, sí, por ahora. por ahora. Pero lo bueno es que no hay por qué cerrar ningún tema. No. ¿viste? No. No hay por qué ni cómo. En realidad no hay por qué, porque no hay cómo hacerlo tampoco. No. Quedará para... Bueno, el año que viene Pero- Miguel, Seguiremos. Sí. vamos a tener que seguir hablando, quién sabe de qué, ¿no? Lo importante es que sigamos hablando. Como decía una colega de la facultad en un saludo que daba para fin de año, y como estamos cerca de las fiestas, no viene mal recordarlo, decía, para estas fiestas les deseo que sigan deseando. Bien, Sí. vamos a ir, muchas gracias Miguel, no solo por tu participación hoy, sino a lo largo de todo el año, y bueno, esperemos que el año que viene Bueno, volver a contar con tu voz. fue un gusto, nuevamente lo digo, participar aquí con ustedes, un espacio de intercambio y eso, lo que más me interesa a mí en realidad es el intercambio, más allá de lo que cada uno piense o diga de los temas que están en debate, porque además están en debate. Sí, son noticias en progreso, ¿no? Sí. Bueno, vamos a la tanda de la radio. Sí, No, una cosita más en relación Sí. a lo que dijo Luis recién. Efectivamente, hay una instancia que dice goza, no hay una instancia que dice desea. Efectivamente no hay de eso. no hay imperativo de No, deseo. no hay imperativo de deseante. El imperativo es de goce. Es dañino el imperativo. Así es. Y acá tenemos el imperativo de pausa. Que es Dani. Y a la vuelta estamos en nuestro rincón patagónico, en el estreno del rincón patagónico, y otra vez en la voz de MP, el desamor. En Pulsión de Radio. La agenda cultural. Late. Bueno, ahí estamos en el aire. Perfecto. Bueno, Bueno, Gaby, vos sabés que, no sé si sabés que fue tu cumpleaños el domingo. sí, me enteré. ¿Te enteraste? Me enteré. Bueno, Fue en un día ocasión muy de especial. en ocasión de tu cumpleaños te obsequio este libro escrito por Esther Cross y Bettina González, que se llama La aventura sobrenatural, historias reales de apariciones, literatura y ocultismo. Cuenta la historia de un periodo que va de entre 1880 y la Primera Guerra Mundial, donde hay una confluencia de ciencia, espiritismo, ocultismo y magia, especialmente en Inglaterra, pero también en Europa, con científicos, artistas y escritores que se dedicaron a experimentar y estudiar estos fenómenos. También el gran público. Este es un libro muy interesante, donde hay muchos autores, pero también está Sigmund Freud, que se interesó en la telepatía, y hay como un hilo rojo faidán que atraviesa todo este texto de un espíritu freudiano para entender todo lo que pasó. Ya lo vamos a comentar en profundidad en otro evento, sí. pero en principio que lo disfrutes, ¿sí? Bueno, muchas gracias y salgo de acá y me voy a leerlo. Buenísimo. Bueno, Y el otro comentario que te quería hacer en función de mis dos amores, que hoy va a hablar sobre Josephine Baker. sí, quizás el un- último desamor del año. Perfecto. Quizás un dato que ella no tenga, pero sí que nosotros tenemos, y lo tenemos que dar porque nobleza obliga, que en la orquesta de Josephine Baker estuvo como guitarrista durante 5 o 6 años
uno de los guitarristas más notables de Argentina, que fue Oscar Alemán, que tocó con incluso Duke Ellington, Louis Armstrong, tocó tango, tocó jazz, tocó música brasilera, un músico notable, un músico muy virtuoso, uno de los grandes del jazz del mundo, pero no muy considerado en general como corresponde, ¿no? Pero sí tocó con Josephine Baker 5 años en su orquesta. Bueno, es un dato porque vamos a escucharla después a Josephine Baker, pero bueno, vamos a tener primero, ahorita nomás, el Rincón Patagónico. Decíamos, inauguramos este Rincón Patagónico en la voz de Carlos Chávez, Diego Reis y Facundo Bocanegra, que nos van a traer aires, vientos del sur. Y bueno, a continuación vamos a escuchar a Josephine Baker y a nuestra querida MP en el cierre del Desamur de este 2023. Bueno, nos vamos entonces a la Patagonia. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Y vuelve la calma de tu voz con la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer y riega los suelos del sur. Ojalá nueva cosecha que vendrá. Se dibuja el camino, manto de cielo sobre el tendal, dejé tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, hoy riega los suelos del sur. Hoja la nueva cosecha que vendrá. Very serious. Hola, esto es Viento Sur, un viaje austral por los paisajes de la mente. Hoy van a estar con nosotros Luis Catenacci de Bariloche y Bernabé Arrigui, un músico de Villa Langostura. Luis Catenacci nació en Buenos Aires en 1977 y vive en Bariloche. En 2012 ganó el primer premio del Fondo Nacional de las Artes y con su libro de cuentos A Ciencia Incierta, que lo publicó en el 2012 a través de Interzona Editora. En 2017 publicó Circular con Precaución a través de la Editora Municipal de Bariloche y en el 2022 a través del Fondo Editorial Río Negrino No Viene a Cuento. Integra la Abadía de Carfax y se formó en el taller de corte y corrección de Marcelo Di Marco. Ha sido editado en la biblioteca audiocuento.com.ar, en el suplemento cultural del diario Perfil, en el sitio cultural Otra Parte y en la revista Pulp Salvaje Sur. Bueno, hablame de tus libros. ¿Cómo fueron? Bueno, primero el orden. Uh-huh. ¿Cuál fue el primero? ¿Qué contenía? ¿Cuántos cuentos? ¿Qué tipo de cuentos? ¿Cuántos cuentos te la debo? Porque no sabes. No sé, los tenemos que contar. Pero
El primero fue A Ciencia Incierta, que es un premio del Fondo Nacional de las Artes de 2011 y fue publicado en 2012. Sí. Yo al Fondo Nacional de las Artes mandaba casi todos los años, era como jugarle al gordo de Navidad, ¿viste? Sí. Todos los años tenés que presentar una antología de cuentos, creo que eran 100 páginas, no sé cuánto era el límite. Es un concurso que fue cambiando en el último tiempo, pero a todo el mundo que tenga una obra más o menos armada le recomiendo mandar porque es súper transparente y está bueno, es un lindo concurso. Sí. Y ese me lo comunicaron cuando yo ya estaba en Bariloche. Son todos cuentos, en realidad fue como el cierre de ciclo de la vida en Buenos Aires, del taller de Marcelo, que fui durante 10 años al taller. No es porque fuera duro de entendedera, sino porque era un lugar que me encantaba. Que te ayudaba, digamos, y me ayudaba a escribir y no siempre llevaba cosas para corregir. Pero sí esa asiduidad del contacto literario para mí también está interesante. Que es algo interesante que hace Lamberce, por ejemplo. O sea, esa cosa, vos sabés que cada 15 días tenés un lugar donde se leen cuentos, se lee poesía. Sí. Lamberce es el taller literario de Villa Langostura que se hace en la Biblioteca Popular Osvaldo Bahía. Uh-huh. Y trae gente de toda la región. Y trae gente, sí, bueno, ustedes de Bariloche, que van asiduamente, a veces gente de San Martín, gente de la zona en general. Y ese contacto es inspirador. Por más que no estés escribiendo, lo que sea, es inspirador siempre. Sí, yo creo que nos mantuvo a flote en más de una ocasión, por ahí que uno estaba con problemas. Sí, seguro. Sí. Está bueno ir a escuchar a otros. Es completamente, es contracíclico, digamos, va contra la realidad. Es un espacio que está ahí contra viento y marea. Bueno, así que el libro cierra ese ciclo, que eran casi todos cuentos que escribí en ese momento. No tiene cuentos de mi adolescencia este libro. Son casi todos cuentos que trabajé en taller, algunos fueron ganando concursos. Más allá de mandar al FNA, yo mandaba a diferentes concursos. Sí, por separado. El libro se llama A Ciencia Incierta. Y finalmente vino No Vienen a Cuento, que lo envié a una convocatoria del FER, que ahí no me acuerdo el año tampoco. Pero fue editado en 2021 y es de la convocatoria del 2020. Sí. Y llamó la atención del FER. De hecho tampoco fue un premio, fue una mención, pero tenía una recomendación de edición y fue publicado. También de la mano de Eliana. De Eliana. Así que le debo esas dos producciones a estas instituciones provinciales y a Eliana particularmente, que trabaja muy bien el tema de las ediciones, quedan perfectas, digamos. Esto que te cuento fue mucho antes de lo de Roswell. Los días lindos, Enrico me pasaba a buscar más temprano y antes de ir al aserradero nos desviábamos un ratito a pescar en lo que ahora llaman Playa Bonita. Estábamos en eso cuando vimos unas burbujas en la parte donde se pone verde. Íbamos a tirar línea cuando salió a flote una cabeza dorada. Pensamos que era un cadáver flotante o alguien pronto a hacerlo. Enrico se metió al rescate, pero no llegó a zambullirse. De las aguas espejadas emergió una rubia contundente, desnuda y blanquísima, con los pechos en alto, apuntándonos con un pezón rotundo a cada uno. La secamos y abrigamos con lo que teníamos a mano. Lo llevé a lo de Enrico. Él era soltero y podía refugiarla hasta que averiguáramos de dónde había salido la Teutona. Tal fue el apodo que le pusimos entre guiños, y ella no pareció comprender o era muda. Le dije que podía confiar en Enrico, y ella me miró impasible. Recién a la noche, tarde, pude escaparme de casa. Enrico me atendió por un resquicio de la puerta, no me dejó pasar. «Estoy bien, estamos bien», me dijo, pero lo noté consumido, los ojos marchitos y amarillos, el pelo pegado a la frente. Ella ya habló con su gente, la vendrán a buscar pronto. Y ya no volvió a verlo. La policía dijo que dejó una carta, pero mirá si se iba a ir a volver a Italia así como así entre gallos y medianoche. De la rubia ni rastros, yo tampoco levanté la perdiz. Guardé el secreto todos estos años. Si te lo cuento ahora es por la noticia esta de los rubicitos que aparecieron en Playa Bonita. Dicen que pueden haber llegado nadando desde la isla Huemul. Bernabé Arrighi nació en 1980 en 9 de julio, provincia de Buenos Aires. A los 18 años se fue a Rosario a estudiar música y tiempo después apareció por Villa Langostura. Es un multiinstrumentista que tocó con muchas de las bandas de Villa Langostura y que actualmente sigue tocando.
aunque no tanto, no con tanta asiduidad. Si revisan su Bandcamp van a encontrar sus 3 discos, Instante y Escenas volumen 1 y volumen 2. Y bueno, ¿y qué hiciste en Villa La Angostura? En Villa La Angostura, bueno, empecé laburando de lo que podía durante un año y después empecé a dar clases en un lugar que me dieron la posibilidad de empezar a dar clases, que fue a capela. Sí, un lugar me acuerdo, sí. Que lo había levantado, digamos, había propuesto Gilda, otra genia de la música, sí. De los que hay acá, la verdad que es una música muy copada, es muy talentosa, de los que andan por acá. Bueno, y ahí empecé a dar clases de guitarra. Con esa propuesta, que empecé con 1 o 2 alumnos, empezaron a sumarse y a partir de ahí empecé a dar cada vez más clases de música. Después me metí a dar clases en escuela, en jardín, un poco tiempo, porque la verdad que no fue mi ámbito ese. Sí. Pero bueno, y a partir de ahí empecé a laburar de la música y no frené. Casi por 16 años estuve laburando de la música de diferentes maneras. Claro, y ahí también al mismo tiempo surgieron las bandas. ¿Cuáles fueron? No me acuerdo, la verdad que no Todas. me acuerdo. Sí, participé en bandas, digamos, que armamos entre algunos como Emilio Hernández, Juan Duchovny, ¿no? Que fueron con los que más toqué. Pero básicamente mucho tiempo también, bueno, Diego Figueroa, qué sé yo, otros, ¿no? Pero básicamente lo que yo considero que hice mucho fue como medio, casi como un sesionista, ¿viste? Bueno, referido a eso, hay todo un periodo que tiene que ver con esto de la música que te pasé, que tiene que ver con en relación a la producción musical, en relación a lo audiovisual, ¿no? Estuve bastante tiempo tratando de meterme en el ámbito del cine o del formato audiovisual. Hice algunos approach, experiencias, pero bueno, no se abrió a lo que mi intención era. Sí. Y bueno, y parte de la música que te pasé tiene que ver con esos proyectos, y una de las ideas que habías traído vos en un momento era eso, la filmación del recorrido de esa ruta que es bellísima con todos los lugares y lo que es, y tirarle música, ponerle la música a ese tramo, ¿no? Sí, muy bueno. Ya veremos, en algún momento lo lograremos. ¿Qué más te iba a decir? Algo más con respecto a esto de los proyectos de audiovisual y eso. ¿Y tenés Bandcamp o algo así para que la gente escuche? Bandcamp es, tendría que recordarlo ahora, creo que es Bernabé Ignacio Arrigui o Bernabé Arrigui en Bandcamp. Con GH es Arrigui. Arrigui, GHI. Y ahí está subido todo lo que hice, lo poco que hice, porque no soy prolífico, digamos, en eso. De Instante vamos a escuchar Eden de Bernabé Arrigui. Bueno, ahora Hieron tuvo una homenaje, se convirtió en como yo. Canta, baila, ríe el niño en el Edén. Corre libre, vuela fresco en desnudez, paparara, con la incógnita de lo que vendrá. Había una vez dos niños que se fueron a la montaña. Se cayeron, pero se convirtieron en caballos. Sí, se convirtieron en caballos y luego... La palabra es la manzana, tentándole paparana. Muerde, come y al nombrarla vuelve a caer paparanirana. Hoy lo vislumbró en la copa del roble. Duet. Ahora vamos. Ritmo. En que está sobre la tierra. El planeta Tierra.
Yo te estaba contando la historia, papá. Papá. La belleza está en la inocencia. Cuando la nombra la pierde. Ok, me fui. Cáscaras, de Cecilia Fresco. Pela una cebolla, después otra y más hasta llegar a 1 kilo. Saca despacio y prolija cada capa de cáscara, de piel, de lo que sea que envuelve a sus cebollas, esa protección antillanto. Pela cebollas y patea el piso, desparrama cada envoltorio marrón, delicada y violenta sobre la mesada, sobre los platos sucios, sobre los vasos con restos de torta. Se fueron todos, es tarde, nadie más quiere empanadas, nadie quiere cebolla. Desparrama más cáscaras ocres por el piso, por el pasillo. Va pelando cebollas camino al baño y vuelve pelando cebollas camino a la cocina. Piensa que de seguir así, quitando las capas secas, la piel que no se come de ese vegetal, de ese bulbo, la cebolla es un bulbo, va a llegar un momento en que terminará sepultada. Sepultada por un material tan leve, tan aireado, que no sufrirá dolor ni asfixia. ¿Qué pasará cuando la encuentren? Los de la casa, los vecinos, los invitados de ayer. Ahí yace ella, presa entre las cáscaras. Sería un buen final, un buen modo de irse, pero entiende que no vale la pena o que no es posible. Guarda todo en una bolsa y la cierra para que no dé olor, para mañana. Es una producción de Detectives Salvajes CDF, Villa Langostura, primavera de 2023. El futuro que intenta
C'est au tout d'un lointain voyage, me trouvant à l'étranger, quand un monsieur en son langage, gentiment un jour m'a demandé, allez-moi dans la ville lumière, Paris est vraiment si joli, un lieu unique sur la terre. Simplement, j'ai répondu ceci. Eh bien, voilà Paris, c'est le petit matin le plus joyeux refrain de tous les petits moineaux de Paris. Eh bien, voilà Paris, pour aller au boulot, c'est de prendre son métro et de bien s'enfoncer à ça oui. Eh bien, voilà Paris, ce sont ces gens pressés qui courent de tous côtés, mais qui sont heureux d'être Paris. Et puis, quand vient la nuit, c'est la course de taxi, des petits bars boîte de nuit, et puis toutes les lumières de Paris. Voilà Paris, c'est la petite Médinette qui soit coussée toilette et toujours habillée dernier cri. Eh bien, voilà Paris, c'est ce minoir charmant qu'on suit tranquillement et qui vous amène à la mairie. Eh bien, voilà Paris, c'est les Champs-Élysées où l'on va se promener et où l'on oublie tous les soucis. Et puis, voilà aussi, autour de la tour Eiffel, toujours plus en plus belle, venir toutes les filles de Paris. Voilà Paris, ce sont ces grands boulevards avec tous les bavards qui vous crient « Approchez, c'est gratuit !» Voilà Paris, c'est le marchand de chansons qui joue l'accordéon, mon des grands succès. Voilà Paris, voilà Paris, c'est ce nom plein de gaieté qu'on aime à répéter. Paris, Paris, toujours mon Paris. Et puis voilà aussi, partout il est aimé, des gens du monde entier sont tous de grands amis de Paris. Et puis voilà notre grand Paris. Et puis voilà notre grand Paris. Viernes 2 de octubre de 1925, 10:30 de la noche. Entra como un relámpago, mientras a su alrededor estalla el rayo de la orquesta de jazz. Sola, ella ocupa toda la escena. Rodillas separadas, rodillas hacia adentro, rodillas flexionadas, vestida como quiera, con un calzón desgarrado con tirantes. Le da vuelta a los ojos, biquea, infla las mejillas, boca salamera, hace el gran split de piernas, camina con los pies para adentro, para afuera, se arquea hasta el límite de lo posible. Sus brazos desarticulados distribuyen KO en el vacío como un canguro boxeador. Se tuerce bajo las descargas eléctricas de Black Bottom. Es de corcho, de chicle, de plastilina. Baila sobre carbones ardientes. Y todos los sonidos entrechocados de la orquesta parecen salir de sus labios, de su sonrisa de dientes deslumbrantes, de sus muecas como perlas. Salen como sapos de la boca de las hadas. Ella es trombón, batería, saxofón, trompeta, clarinete. La música nace de su danza. El jazz traduce, agarrándola al vuelo, palabra por palabra, en monólogo de ese cuerpo salvaje. No es una mujer, no es una bailarina, sino algo extravagante y fugitivo. Pero por supuesto que es una mujer, sin ninguna duda. Una mujer de los pies a la cabeza, Joséphine Baker. Así relata Gerard Bonal la primera presentación en París de la chica de 19 años venida del otro lado del Atlántico. Y el momento cumbre de esa revista musical, la Revue Negre, en el Teatro de los Champs-Élysées, será la danza salvaje. Joséphine aparece desnuda, con algunas plumas verdes por aquí y por allá.
los cerca de 2.000 espectadores de la sala reciben un shock eléctrico, embriagados de sensualidad y erotismo. Y algunos, por supuesto, escandalizados. En esos años locos, luego de la Primera Guerra Mundial, la gente aprende nuevamente a vivir y a divertirse. Y a Josephine empiezan a llamarla ya la Venus Negra, icono negro, estatua de ébano. Luego se suceden giras por Europa y por todas partes. Contratos en el legendario Cabaret Les Folies Bergères, en el Casino de París. El jazz y el charleston conquistan los dances de Montparnasse. Es una explosión vital. Josephine había nacido en el seno de una familia muy pobre en San Luis, en el sur de los Estados Unidos, en 1906. En sus venas se mezclaba sangre amerindia, africana, española. Con 8 años ya trabajaba muy duro como doméstica en una casa para ayudar financieramente a su familia. Desde pequeñita bailaba en las aceras para calentársele el frío, como ella misma dice. A los 13 años se gana la vida como camarera en un club de jazz y quizás para sustraerse a la dureza familiar se casa con Willie Wells, un chico obrero. Josefina termina rompiendo una botella en la cabeza. Conoce entonces a una familia de músicos ambulantes y se va con ellos a cantar y a bailar a otras ciudades. En Filadelfia encuentra a otro Willie, un chico que carga valijas en la estación de trenes, del cual tomará el apellido Baker cuando se escapan para casarse en New Jersey en 1921. Pero Josephine no cede en su deseo de devenir artista. Bye bye Willie Baker. Tras acosar literalmente a un director de comedias musicales en Broadway, termina siendo contratada y parte en giras por el país. Y en 1925, Caroline Dudley, una americana enviada desde París a la búsqueda de artistas negros, descubre a Josephine y la contrata para trabajar en una revista musical en París. En Francia, luego de los Willy, Josephine se casará varias veces y tendrá innumerables amantes, algunas de sexo femenino, según se dice, como la escritora Colette, a la que le unía también una entrañable amistad. Al parecer, Frida Kahlo también se encontraba entre sus amores. Con Georges Simenon, todavía muy joven, no era aún un escritor famoso, tuvo también un romance y ante las narices de la esposa, que le había prometido al marido matarlo si la engañaba. Poco trabajo hubiera tenido el comisario Maigret para descubrir al asesino. Hemingway encuentra a Josefina una noche en el Jockey, un bar a la moda de Montparnasse. Pegados cuerpo a cuerpo mientras bailaban, ella le confiesa al final que no llevaba nada debajo del abrigo de pieles que conservaba puesto a pesar del calor. Un gran amor que duró 9 años fue Giuseppe Abatino, un italiano, alias Pepito, hábil, seductor, con unas manos extraordinarias, a la vez finas y fuertes, según Josefina. Él pretendía descender de una familia aristocrática siciliana. Entre mitomanías y patrañas, incluso ambos habían inventado un falso casamiento, quizás con objetivos publicitarios. El caso es que los amantes se entendían bien y él, como su manager, velaba por los intereses financieros del artista. Casarse con Jean Lyon en 1937, un hermoso rubio atlético, le permitió obtener la tan deseada nacionalidad francesa. El joven hubiera querido una esposa que supiera recibir en casa y que lo hiciera brillar en sociedad para facilitarle la carrera política a la que aspiraba. Pero Josefina no podía conformarse con ser toda artista como quería Pepito, ni toda esposa perfecta como quería Jean. Casarse con Joe Guillon le posibilitó después adoptar a niños para constituir una familia. Por cierto, Guillon, al parecer, terminó sus días en Buenos Aires, en el sector de los restaurantes.
comandante Jacques Acté, pensando en la experiencia de Mata Hari durante la Primera Guerra Mundial, no andaba muy entusiasmado con tener mujeres en el servicio de espionaje, pero se precisaba colaboradores. Cuando le propuso trabajar para los servicios secretos franceses, Josefina respondió: no me he vuelto la hija querida de los parisinos. Ellos me han dado todo, particularmente su corazón. Yo les he dado el mío. Estoy dispuesta hoy a darles mi vida. Disponga de mí como usted lo entienda. Y ahí debutó su trabajo en la resistencia contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Su situación de vedette reconocida era una cobertura perfecta que le permitía acceder a muchas personalidades. Recopilaba información, transmitía mensajes, a veces escritos en tinta invisible en las partituras. Llevando adelante estas actividades, corría grandes riesgos y estuvo en España, Portugal, en el norte de África, en el Medio Oriente. Por otro lado, había integrado también el servicio de enfermeras de primeros auxilios del ejército aéreo y había también ofrecido a los soldados aliados conciertos para animarlos. Al final de la guerra recibió, entre otras recompensas, la Medalla de la Resistencia en 1946 y fue nombrada Chevalier. Estamos aquí frente al Panteón, en el corazón del barrio latino de París, en el 5º distrito. El rey Luis XV había hecho reconstruir la antigua iglesia dedicada a Santa Genevieve, la santa patrona de París y de Francia. Las obras terminaron en 1790 y la iglesia deviene enseguida panteón durante la Revolución. El antiguo santuario entonces terminó convirtiéndose en necrópolis nacional. Está reservada a los grandes hombres, las grandes mujeres de la nación. Están aquí panteonizados, por ejemplo, Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Zola, Alexandre Dumas, Jean Moulin, Pierre y Marie Curie, Margot, Simone Weil. La más reciente fue Josephine Baker, el 30 de noviembre de 2021. Fue la 6ª mujer que ha entrado al panteón y la primera mujer negra. Aquí en su tumba vemos un ramito, apenas 1 o 2 flores. Y en una urna, dentro en la urna, se depositaron 4 puñados de tierra diferentes, uno de San Luis, de su lugar de nacimiento, de París, su patria adoptiva, de su residencia adorada, Beauchesne, que es cerca de París, que ella no pudo conservar porque las deudas financieras no se lo permitieron, y de Mónaco, donde está enterrada realmente Josephine. Aquí en Panteón se trata de un cenotafio. Allá en Mónaco la había acogido su amiga Grace Kelly, una americana y artista como ella, devenida princesa, como en los cuentos. Una curiosidad que en el Panteón, que es un lugar, bueno, que es un museo, se realizan además conferencias, talleres pedagógicos, lecturas, espectáculos, exposiciones. Una curiosidad es el péndulo de Foucault, no del filósofo, sino de Léon Foucault, un físico y astrónomo francés, que en 1851, para demostrar la teoría de la rotación de la Tierra, concibió una experiencia, colgó en la cúpula del Panteón, que en ese momento era la más alta de París, la Torre Eiffel todavía no se había construido, colgó una bola de plomo de 28 kilogramos recubierta de cobre y suspendida con un cable de acero de 67 metros. Ahora, esta experiencia se recrea aquí dentro del Panteón, colgada en una cúpula en el interior. El escritor Régis Debray, sí, el mismo que fue compañero del Che en la guerrilla en Bolivia, abogando por la entrada de Josephine Baker al Panteón, escribía: la ligereza puede rimar con la libertad y la fantasía da al coraje cierto pudor. Josephine Baker no tiene el aspecto de una heroína, es una irregular, no es un mito, es un ejemplo. ¿De qué? De un francamiento que ha sacudido los conformismos y ha perturbado las líneas. Esta sirena de las calles podría ayudarnos mucho a descongelar las urnas y las estatuas, a meter un poco de turbulencia y de sol en esa cripta fría y tristemente acartonada. Y más adelante,
de la audacia, aún de la audacia, siempre de la audacia. La canción Deux Amours la estrenó Josephine Baker en 1924 en el Casino de París. Fue escrita especialmente para una revista musical, Paris qui remue, es decir, algo así como París que se agita. Y ella dice, Josephine, esta canción yo siento que será mía. Ella expresa tanto lo que yo pienso. Hoy la canción en cuestión es el tema musical de los Juegos Olímpicos que se van a celebrar en París en 2024, en el verano. El Bal Blomet, cuyo nombre original era el Bal Negre, fue inaugurado aquí en el número 33 de la calle Blomet, en el distrito 15, en 1924. Es el más antiguo club de jazz de Europa aún en actividad. Se realizan conciertos de jazz aquí y clásicos también, espectáculos, conferencias culturales. Su origen está relacionado con un artículo publicado por el poeta surrealista Robert Desnos, que escribía así, decía: un verdadero bal negre, donde uno puede pasar el sábado y el domingo una noche lejos de la atmósfera parisina. Es verdad que el lugar se convirtió en un punto de encuentro de músicos, pintores, escritores, artistas, de toda una juventud ávida de músicas y culturas nuevas. Por supuesto, Josephine Baker era de la partida aquí. Hay que aclarar que las palabras negro, negra, eran utilizadas corrientemente en París en los años 20 y 30 del siglo pasado, sin la connotación peyorativa que tienen hoy. De hecho, este bar cambió su nombre por esa razón. Josephine Baker misma empleaba a menudo las palabras noir, negre. En la sala de conferencias de la Mutualité de París, la sala llena de público, en diciembre de 1953, en una reunión organizada por la Liga Internacional contra el Antisemitismo, de la cual Josephine era embajadora, ella exclamaba: me niego a creer en la teoría de la inferioridad entre los seres humanos. No creo tampoco en la superioridad de la raza blanca ni en la de la raza de color. Para mí solo hay una raza, y es la raza humana. Combato la discriminación racial, religiosa o social donde quiera que la encuentre. ¿Qué importancia tiene que yo sea negra, blanca, amarilla o roja? Y para probarlo al mundo entero, probarle que los hombres de todas las razas pueden vivir juntos como hermanos, Josephine, a partir de 1954, va a adoptar 12 niños de 9 nacionalidades diferentes. Ella la llamaba su tribu arcoíris. La verdad es que en sus visitas a los Estados Unidos, Josephine sufrió profundamente la discriminación racial. Ella, tan adulada en Francia, en su país de origen, en cambio, por ejemplo, no se le quiso servir de comer en un restaurante, varios hoteles se negaron a alojarla, o incluso habiendo aceptado alojarla, le pedían utilizar la puerta de servicio o no circular en el hall del hotel. I have a dream. Tengo un sueño. Un día este país se despertará, proclamaba Martin Luther King delante del Lincoln Memorial en 1963. Y Josephine Baker estaba en la tribuna a su lado y fue la única mujer a tomar la palabra en ese evento. La vida es un sueño, como decía Calderón de la Banca. El sueño es la vía regia del inconsciente, afirmaba Freud. Y para Lacan, nos despertamos para seguir soñando. Pero no todo es sueño. Existe un punto de detención de asociaciones, un despertar de pesadillas.
un ombligo del sueño y hay un agujero traumático que inaugura la incidencia del lenguaje sobre el cuerpo vivo. Deux Amours despierta de su sueño de una temporada para seguir soñando. Despierta, sueña, sueña despierta. Ah, Josephine Baker, soñar cuerpo despierto con 1, 2, 3 innumerables amores. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Par eux toujours, mon cœur est ravi. Tengo dos amores, mi país y París. Por ello siempre mi corazón es cautivado. Gracias, Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes de 22 a 24, aquí en la RZ.